El trauma no siempre es un gran desastre. A veces es vivir años en guardia. Insultos, rechazos, bromas malintencionadas, miradas de desaprobación. Y a base de acumular un montón de experiencias negativas, vivimos marcados con una herida por ser maricas. Se activan nuestros sistemas de alerta al sentirnos en peligro constante, eso que llamamos ansiedad. Es tu cuerpo intentando protegerte. Crecer bajo el miedo a ser descubiertos, a que conozcan nuestra verdad. Una verdad que cuando tienes 12 años puede que no la tengas todavía clara. Y uno aprende a vivir, o más bien a sobrevivir como puede. Hay quien pasa desapercibido, hay quien se niega a sí mismo, hay quien se camufla con lo que hay alrededor, y hay quien se reafirma en lo que es. Cada cual vive intentando protegerse en un entorno que no siempre ayuda. Y no es solo tu historia, es la de muchos otros que nos alcanza como colectivo. Hoy vamos a ponerle nombre, ver cómo aparece en la vida adulta, en tus relaciones con los demás, en la familia, en la pareja, el trabajo o con tus colegas. Y en la relación más importante de todas, la que tú tienes contigo mismo. Me acompañan Sara y Pablo, del equipo de psicólogos colaboradores de Querido Amigo Marica, compañeros de camino que cada semana se sientan con hombres como tú y como yo, para ordenar los miedos y construir contigo lo que necesitas para dirigirte a la vida que quieres. Hoy vamos a hablar de salud mental marica y cómo lo abordamos en terapia. Así que, querido amigo marica, bienvenido a casa. Comenzamos. Y como siempre, antes de empezar, me gustaría hacer un aviso, y es que en este podcast tratamos un abanico amplio de temas de salud mental y de la vida en general. Y yo sé que algunos de estos temas pueden ser sensibles para ti. Yo te invito a tener un poquito de criterio y de responsabilidad para valorar si este contenido es de tu ayuda. Y si te surge cualquier duda, puedes escribirnos en el Instagram, en TikTok, en YouTube, donde nos encuentres en @queridoamigomarica. O también nos encuentras en nuestra página web, queridoamigomarica.com. Y aunque somos psicólogos, no somos tu psicólogo ni tu terapeuta. Y este episodio no sustituye ningún tipo de tratamiento clínico profesional. Dicho lo cual, vamos a comenzar con el episodio. Genial. Oh. Ha pasado lo peor. Ya pasó lo peor, dice. para él, supongo. Para nosotros no, que no hemos hecho nada. Seguimos grabando, ¿verdad? Sí. Genial, pues entonces esto se queda. Vale. Es que estábamos muy nerviosos. Como veis, ha habido un cambio de set, muy grande. El verano ha sentado bien el proyecto, hemos crecido. Ahora plantas también. No tenemos planta. Me acompaña por un lado Sara y por otro lado Pablo, que de hecho se van a presentar ellos dos porque yo no he preparado nada para que se presenten porque soy la peor persona del mundo. Tiene 2 gatos. Hola, soy Sara, nací en Follos, sí, tiene chiste fácil, tengo 2 gatas y este color no es mi color natural. Pues yo me llamo Pablo, soy de Ourense, ya afincado en Valencia y tengo una gatita, por sacar algo en común contigo. Pues muy bien, ellos tienen gatos, yo no tengo ningún gato de nada. Pero bueno, que teníamos un montón de ganas de grabar un episodio los tres, porque sí que es verdad que a Pablo lo conocéis de algún episodio que iba apareciendo en Querido Amigo Marica, pero hace ya sus 10-15 episodios por allá, hace ya un año que grabamos. Y la idea sobre todo es como que pusierais más caras al equipo, porque sí que hay otras personas o los pacientes que ya estáis con nosotros que podéis hablar con ellos. Pero sí que es verdad que hay muchas personas que todavía estoy seguro que nos conocen y un poquito la idea del podcast de hoy es precisamente como hablar un poco de lo que es nuestro tema, chica, de psicólogos, de salud mental marica, de cómo lo abordamos en terapia, de temas que nos parecen interesantes y bueno, pues empezar un poco, yo creo que poniendo un poco los puntos, un poco de orden, ¿no? Hablando de el origen, de por qué sale el proyecto de Querido Amigo Marica, pero sobre todo enfocado a por qué vemos esta necesidad, ¿no? Y creo que estaría guay como empezando a hablar del estrés de minorías. Vale. Y de cómo esto nos afecta de una manera específica a nuestro colectivo. Pablo,
así como pregunta un poco tramposa. Tramposa y facilita, ¿no? de responder. Bueno, sobre la premisa esta de por qué el proyecto, ¿no? y relacionándolo con el estrés de minorías, claro, evidentemente hay unas particularidades, unas vulnerabilidades que cultural y socialmente vamos desarrollando y que en una terapia convencional pues muchas veces no tienen cabida, ¿no? Los terapeutas no son capaces de analizar o observar estas variables que nosotros particularmente tenemos, ¿no? Y que para hacer un enfoque yo creo que adecuado del caso pues tenemos que valorar. Entonces, bueno, desde la terapia afirmativa hay un conocimiento, hay un contexto que permite precisamente esto, ¿no? Hacer un análisis como más, yo creo que profundo de todas estas variables que están presentes en terapia. Así un poquito resumido. Total. O sea, al final tenemos un estigma como grupo, como minoría, y eso sí que es verdad que es lo que hace que afloren, pues al final como problemáticas que aunque no son únicas del colectivo, porque son del sufrimiento humano en general, cualquier persona evidentemente sufre, sí que son específicas muchas veces asociadas al estigma, ¿no? de pues, haber tenido una orientación sexual o una identidad no heteronormativa, ¿no? Y de alguna manera ese señalamiento que se ha ido produciendo durante mucho tiempo acaba induciendo a que la propia persona se sienta inadecuada, se sienta que no es valiosa como es, se sienta que en muchas ocasiones no pertenece al grupo del que viene o no se encuentra, digamos, alienada, ¿no? con su entorno, ¿no? En muchas ocasiones también aparece un tema importante que creo que también es guay de sacar, que es la sensación a veces de incapacidad o de inhabilidad, porque, joder, uno no puede modificar lo que es. Yo no puedo dejar de ser marica, ¿no? Sin embargo, casi que el entorno está intentando hacer que incluso uno mismo cambies, durante ¿no? mucho tiempo, precisamente por amoldarte a esa realidad dominante, que es la que en teoría es la válida, ¿no? Y la que te va a hacer tener éxito o tener validación por parte de los demás. Tal cual. Y en ese choque tan de profundidad, tan identitario, yo creo que es donde tiene cabida la psicología afirmativa. Y bueno, también incluso puedes contarnos un poquito de la psicología afirmativa. ¿Como historia o como recorrido? Sí, como un poco como enfoque. Bueno, claro, nace inicialmente, creo que recordar, sobre los 80, precisamente por esta falla que se encuentra en la gente que forma parte del colectivo, que le atraviesa unas realidades muy particulares. Pues el VIH igual es el ejemplo como más destacado, ¿no? Inicialmente, pero la manera de relacionarnos, ya solo el proceso de socialización en una etapa tan crítica como la adolescencia e infancia, que al final desarrolla ese choque, ¿no? De lo que estamos hablando del quién soy yo realmente y quién proyecto ser. Y en ese choque identitario evidentemente afloran ansiedades por mantener un yo que no es el real, por intentar pues, complacer a tu familia, a tu entorno más cercano, a la sociedad, ¿no? Esa sensación de tener que sobrecompensar una carencia, pues esforzándose más en lo académico, en lo laboral, en lo interpersonal, obviar tus propias necesidades por satisfacer las de los demás. Bueno, se da un cóctel aquí pues al final de reacciones, ¿no? ante parte de un colectivo que está evidentemente menospreciado, que evidentemente a nivel clínico luego desarrolla o es capaz de desarrollar una patología, ¿no? o al menos sintomatología, desde luego. De hecho, el impacto en infancia y en el propio desarrollo de nosotros como adolescentes, yo recuerdo o creo que puede ser muy, muy doloroso también como de pasarlo, ¿no? Cuéntame un poquito, Sara, tú que eres mega experta. Mega experta en Me gusta adolescencia. mucho la etapa de la adolescencia, ¿vale? Esa es el mega experta. Entonces, cuéntanos un poquito como qué impacto puede tener también como la persona, ¿no? que se encuentra con esta situación de empezar a darse cuenta en su propia identidad que no encajo, que hay algo en mí que es diferente al resto, o identificar, ¿no? o asumir un poco los mensajes que te van llegando, ¿no? Desde fuera, que no paran de señalar pues, al que le pasa, yo qué sé, al que no se comporta como el resto de los chicos, que si marica, no sé cuántos, insultos, o incluso la desaprobación familiar, ¿no? Que también aparece en muchos casos. Claro, es que aquí el problema no es la diferencia, es el qué significa en este contexto en el que yo vivo la diferencia. Estamos en un contexto, bueno, lo has explicado maravillosamente bien, que tiene una violencia correctiva, ¿no? Y ese comparar con lo que es normativo y lo que no es normativo. Y si no estás en lo normativo, te sales.
y por lo tanto va a haber un montón de comentarios sutiles, menos sutiles, y ya no hablamos de agresiones y toda la pesca, que van a intentar como encauzarte esto donde te coloca. En no tengo un lugar en el mundo, en algo no debe ir bien, y al final caemos un poquito en la sobrecompensación en la vida adulta de, otra vez, que lo que soy es inadecuado, lo que soy no es suficiente, entonces ¿qué hago? Pongo valor en aspecto físico, en inteligencia, en cuánto cuido a los demás, como cuesta un poco cuando, ya no hablo solo de la comunidad gay, sino en general cuando uno se ha ido a la alteridad, al no pertenezco, no arrastrar cositas a la vida adulta es complejo. Y cómo acaba desarrollando también como muchas de las problemáticas que luego aparecen en consulta, ¿no? Claro. Que cómo esto se va traduciendo en vivir con un nivel de ansiedad mayor que la población general, ¿no? Por ejemplo, y que incluso me ha gustado una cosa que has dicho, que, bueno, pues cómo se acaba traduciendo en posible, un poco el posible desarrollo de otras patologías, ¿no? Como poco a poco todo esto va haciendo mella en que esos propios sistemas de, no sé, un poco de adaptación para protegerse o para vivir en ese entorno se acaban pasando, ¿no? De esa edad adolescente o infancia y van pasando a las etapas adultas y siguen estando presentes, pero cada vez de una manera en la que se han aprendido a usar casi como un único, no sé, como eso que llamamos como un patrón, ¿no? Un hábito de conducta, una forma de ser que asumimos como esto ya soy yo, esta forma de esto ya soy yo y ya no lo puedo cambiar, ¿no? Esto es así. A pesar de que me desadapte, porque Total. quizá el esquema que me resultó útil cuando tenía 13 años y ser gay en esa clase iba a suponer el rechazo de los iguales, o ya habías escuchado comentarios, o mi padre o mi madre decía y demás, a lo mejor ahora con la edad que tenemos ya no nos está ayudando en nada, pero ¿no? Es un poco... Lo seguimos manteniendo, perdón, chicos, si Para interrumpo. nada. No, genial. Genial. No, y también relacionado con esto, que eso me parece uno de los pilares de la psicología afirmativa, precisamente no caer en el error de decir, estamos hablando de vulnerabilidades, ¿no? Y predisposiciones a ser gay no es causa, es decir, ser gay no es causa de tener ansiedad o tener depresión, es el contexto en el que uno se desarrolla como persona gay, tanto a nivel familiar, social, cultural, etcétera, lo que te predispone. No es que tengamos una configuración psicológica distinta, sino que el contexto nos fuerza a desarrollar, digamos, unas dinámicas pues muchas veces disfuncionales, ¿no? en etapas críticas del desarrollo. Pero eso, como, ya que es una etiqueta que está tan menospreciada, que no asumir esta causa-consecuencia de forma directa, porque es el contexto la clave, ¿no? Muy buena puntualización. De hecho, la clave es también cómo se acaba desarrollando a raíz de todo esto lo que se conoce como homofobia interiorizada, que ya desde hace unos años, y anda que nos hemos pegado también la chapa con esto en este podcast, pero bueno, pues sí, toda esa interiorización de todos esos mensajes y todas esas actitudes que observamos de fuera y uno los acaba interiorizando como un elemento casi argumentativo de que no soy válido por esto y por esto, ¿no? Porque he aprendido a odiar o a rechazar esa parte de mí o determinadas partes de mi ser, y cómo esto también en muchas ocasiones se acaba traduciendo en violencia hacia o el rechazo hacia otras personas dentro del propio colectivo, ¿no? Totalmente. Que también esto es otro melón. Abro melón, venga, pues... Bueno, al final se desarrolla, yo creo, un contexto de competencia, ¿no? Muy bueno. Que yo creo que surge mucho en minorías y surge mucho en minorías que precisamente están de alguna forma penalizadas socialmente, porque uno precisamente para intentar escalar, ¿no? Y en ese agravio comparativo, pues muchas veces ve al que debería ser su cómplice como un rival, ¿no? A batir. Y sí que creo que, bueno, y podemos incluso establecer ciertas analogías a lo mejor con temas de psicología de género, de cosas que han sucedido también en las dinámicas que se relacionaban a las mujeres antiguamente, pero sí que percibo mucha competitividad, ¿no? Muchas veces en lo que es el propio colectivo, y creo que precisamente que tenemos mucha carencia afectiva y de validez, qué pena que no la podamos obtener o extraer precisamente de entre nosotros, ¿no? O lo hacemos pero a través más de lo sexual, ¿no? Del contacto con el otro, del deseo hacia el otro. Pero también es verdad que el contexto actual como que también ha favorecido mucho esto. Yo el otro día, creo que cuando estaba preparando este podcast, me acordaba de, ¿cuándo fue yo como la primera vez que me metía un poco al mundo marica que había en ese momento, ¿no? Yo soy de los 90
Y me acuerdo que había una discoteca que es muy famosa aquí en Valencia, que es Deseo 54, y de cómo yo, para mí, como lo que mayor, o el punto de mayor vivirlo con libertad era como presentarse ahí, porque era como que nadie me vea, ese miedo con 18 años de que nadie te vea, que no te conozca nadie de tu pueblo, que no, bueno, pues esto que te piensas tú, que te conoce todo el mundo, y que lo que llevas o lo que eres, de alguna manera, como es algo súper negativo. Y me acuerdo como también la sensación de libertad que yo había sentido, y también me hizo preguntarme cómo, o sea, yo en ese momento, ¿no? Yo como generación de los 90, sino, Tú como representante de la generación de los 90. no, pero me hacía preguntarme un poco también hostia, esto que yo he sentido con 18 años, soy consciente de que personas que incluso han nacido después que yo, es decir, personas que han nacido más hacia finales de los 90 o incluso en los 2000, he visto una serie de comportamientos a la hora de relacionarnos también un poco con la homofobia interiorizada que me ha hecho pensar como, hostia, esto mejor, como que ha ido, pero tampoco tanto, ¿no? Yeah. Pero también hace preguntarme, oye, generaciones anteriores que a lo mejor no pudieron hacer también esto de, con 18 años, poder hacer ese movimiento o ese paso, porque incluso, oye, pues cosas que a veces pasan también, ¿no? Como que el reconciliarse o el aceptarse a uno mismo es una cosa que lleva un tiempo. Y depende también mucho de ese contexto. Total, que yo un poco, lo que quería venir con esto, era como la sensación de libertad que yo sentí en ese momento y como de reafirmación, pero me hizo preguntarme también en otras generaciones cómo lo podían haber vivido, que aquí ya es un poco opiniólogo, pero también por otro lado como, hostia, el impacto que tiene como todo el proceso de la homofobia interiorizada, la propia aceptación de lo que nos ocurre, cómo cada persona es diferente y lo vive en un momento distinto de su desarrollo. Vosotros también, ¿cómo lo habéis ido encontrando también en terapia, todos estos procesos? Hombre, yo creo que, o sea, esa apreciación de la libertad, a medida que uno ha sufrido un ambiente más represivo, yo creo que lo valoras más, ¿no? Aunque sea inicialmente. Entonces es verdad que generacionalmente pues se supone, en términos generales, que no es lo mismo los 90 que los 2000, ¿no? Pero aún así el contexto familiar, que para mí es casi tan determinante como o incluso más, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay personas que aún siendo más jóvenes, que a priori parecía que no tendrían que pasar por todo este proceso de inhibición de su orientación, de, bueno, todas estas cosas que estamos comentando, sigue pasando, ¿no? Y a mí me ha sorprendido muchas veces en terapia también encontrar pues, este tránsito que yo esperaba y quería pensar que ya estaba un poco más obsoleto. Entonces, bueno, y no sé si me desvío un poco, pero precisamente también me parece interesante, o sea, cuando hablas de la discoteca, ¿no? De ese ambiente que es, evidentemente exploras la sexualidad, que es lo que te es vetado, ¿no? Pero también el ocio nocturno, que forma parte mucho de las dinámicas del colectivo y precisamente porque son espacios donde hemos encontrado esa libertad, luego también afloran ahí muchos de nuestras vulnerabilidades, ¿no? Porque evidentemente tus inseguridades respecto a cómo me relaciono, mi físico, etcétera, etcétera, es un contexto en el que ahí aparecen, ¿no? Entonces es un lugar de libertad y de disfrute, pero también es un lugar muchas veces muy hostil y es esa paradoja, ¿no? Porque bueno, hay una relación, yo creo que amor-odio con la fiesta y con el ocio. Acabas de abrir un melón también, yo creo que es súper igual, de cómo nos afecta todo eso a la hora de relacionarnos, a la hora de vincularnos. Cuando yo pienso exactamente que me estoy comparando y que me estoy comparando con esa situación de que me veo a lo mejor, hablando un poco de la competitividad, me veo a lo mejor un poco inferior, o yo no tengo ese cuerpo, o yo no cumplo con esta tal, pero incluso, bueno, sí, es que se abre con muchos melones. O con voy a ser rechazado, o incluso no he tenido la oportunidad de poder socializar con estrategias de galanteo de manera pública, porque formo parte de la minoría, formo parte de los otros, formo parte de lo que se va a corregir, ¿no? Exacto. Entonces, de repente me lanzo, tengo ganas de sentir el calor de un cuerpo, ¿no? Claro, claro. De ser visto, de ser querido. De follar. De follar, claro que sí. Puedes decirlo. Porque ¿quién no tiene ganas de follar? Entonces, y de repente no, me lanzo ahí y hay veces que... Y esto hablo en el público en general. Habréis notado que ni soy hombre ni soy gay, ¿vale? Con lo cual a veces voy a hablar también de público en general. Hay veces que utilizamos yo le llamo el peaje del sexo. Ajá. Cuando... Desarrolla.
Cuando la motivación principal del encuentro, y ahora me dirás si ibas tú un poquito por ahí o si te he entendido yo mal, cuando la motivación principal del encuentro es llenar un vacío de contacto físico. Al final, tener en cuenta que todos necesitamos ser tocados, ¿no? En el desarrollo del apego en la infancia, ser tocados, ser vistos, ser acompañados, ser acogidos. Hay veces que lo que nos motiva a un encuentro es el necesito esta interacción, necesito sentir que hay alguien que se coloca en un lugar de seguridad, en un lugar de apego, que me acogen. No sé si ibais por ahí. Sí, y de algo más superficial, de un atractivo físico, de ser deseable, ¿no? Porque hay excepciones, pero la mayoría de los hombres gays no socializan durante su infancia y adolescencia como las personas, digamos, más deseadas, ¿no? No suelen suscitar el deseo sexual, pues que precisamente ya se empiezan a concebir de una manera distinta y entonces llegan con esa inseguridad a la etapa adulta, ¿no? De, bueno, no he recibido suficiente reforzamiento, ¿no? sobre mi aspecto físico, sobre mi capacidad de ser atractivo. Entonces yo creo que, claro, en contexto de ocio nocturno, pues ahí es el espacio en el que uno quiere encontrar de repente eso, ¿no? Que luego ya podemos ir también al asunto de, bueno, es positivo realmente a nivel psicológico y de salud mental estar buscando eso, porque bueno, trae mucha cola, ¿no? Pero sí, al final es una falta afectiva y yo creo que una falta de concebirse como un cuerpo deseado, ¿no? Y también un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? De la erosión de la autoestima, de no sentirse parte, de no formar, de estar siempre excluido, de todos estos mensajes correctivos y demás. También van un poco, pregunto, esto lo voy a decir en afirmativa, pero pregunto, también pueden quizás ir un poquito ligados a... Ostras, me he perdido con mi argumentación. Ahora después os la lanzo. Perfecto. Esto lo cortas. ¿O no? No has dicho ninguna barbaridad, pero la cortas. Pero cuando hablabas de peaje sexual, claro, imagino que en ese peaje sexual, que yo es algo que veo mucho, se producen contactos sexuales que ni siquiera están motivados por un deseo genuino. No precisamente a lo mejor por cumplir esas funciones o esas carencias que existen, pero que a lo mejor yo esa noche ligo con fulanito o me acuesto con menganito y no es que quiera realmente hacerlo, ¿no? Pero de alguna manera me sirve para cubrir un poco ese interrogante de ¿soy deseable?, ¿no? Entonces, también yo creo que el peaje sexual va un poco por ahí, ¿no? A veces de tener contactos sexuales que ni siquiera a lo mejor están fundamentados en una atracción física o personal. Perdona, me has hecho recordar lo que decía. Ah, pues mira, genial. Me refería a la erosión de la autoestima y después cómo integramos los rechazos, ¿no? El tener que buscar esta comprobación, porque alguien con una autoestima más o menos elaborada o más o menos estable, a todos nos fluctúan, ¿vale? Y todos tenemos autoconceptos que igual tenemos que revisar, ¿vale? Sí, igual los podemos revisar. Sí, aquí seguramente aquí incluido yo seguro, ¿vale? Pero es como que no integramos bien a este no le gusto, a lo mejor mi cuerpo no es el más canónico. Como el rechazo, ¿no? Claro. Digamos, de la otra persona. Sí, no todo en mí es perfecto, no todo en mí es maravilloso, ¿dónde lo integro? ¿Se me va la vida en ello por no ser estupendo, todo el mundo me desee y demás? ¿O lo integro pues no todo el mundo le gusta la pizza pepperoni y está todo guay? Es que me parece un temazo, porque de hecho es de las cosas que más aparece con cierta frecuencia, es yo qué sé, en el Grindr de... yo qué sé, el que me ghosteen, el que me dejen de hablar o el que no me contesten a un mensaje o es como, pero esto es una de las formas, o el que tú mandes fotos de no sé qué y de repente bloqueado, ¿sabes? Es como... Terrible. Sí, como, es terrible. Bueno, pues nada, vamos a gestionar, ¿sabes? Es como, claro, la gestión de ese rechazo también me parece como bastante... Depende de la persona y depende un poco de sus circunstancias y de cómo lo está tomando, pero desde luego desde ver cómo interpretamos un poco el rechazo dentro de la comunidad, pero luego también evidentemente la parte personal que cada uno tiene, que esa es un poco a medida, ¿no? Claro. Y cómo nos afecta todo esto a la hora de generar vínculos, porque, vamos, relaciones de dependencia, a mansalva. Relaciones en las que estoy un poco, vamos a tirar por aquí, hacer tiempo, porque mejor esto que estar solo, a mansalva. Como hay un montón de maneras a la hora de vincularnos que puede acabar generando otros problemas o seguir reafirmando el no soy suficiente, el no llego a, el nunca me estoy enamorando o meterme en relaciones en las que no paran de destrozarme porque son maneras un poco por la vía afirmativa de decirme no eres suficiente porque te estás quedando en un sitio en el que no más que te maltratan
Normas que te dicen que no, que efectivamente. Y que tú mismo, de alguna manera, sigues sosteniendo, ¿no? O sigues buscando relaciones de este estilo. No sé si buscando a lo mejor es la palabra más adecuada, y he dicho yo la primera barbaridad. Pero, bueno, es que lo digo porque teníamos aquí un miedo a decir barbaridades, porque... Yo lo sigo teniendo, o sea, estoy aquí acojonada, no estoy ni moviendo. Confesamos, queremos ser muy políticamente correctos, pero tenemos boca y nos vamos a equivocar en algún momento, seguramente. Sí, seguro. Pero la idea, joder, pues no sé, de todo esto, Sara, habla tú, cuéntame. Pero dime cuál es la pregunta, por favor. Es que soy fatal entrevistado. Como que el tema un poco este de vincularse, de dependencias, pues como todo esto en las relaciones adultas empieza a aparecer, y en muchas ocasiones una detrás de otra, y vemos como ese combo un poco de un autoconcepto muy, muy dañado sobre uno mismo, sobre lo que pienso de mí mismo, sobre cómo me veo a mí mismo en comparación al mundo, a los demás, pero me encuentro en una relación y cómo esta relación se está produciendo, o las relaciones que yo he tenido cómo se están produciendo, o no estoy teniendo ninguna relación porque siempre que tengo una relación es una mierda. Sobre dónde tengo que empezar a poner los límites, porque tengo derecho a reclamar este espacio, por dónde no, qué tiene solución y qué no, hasta dónde estoy dispuesto a aguantar, ¿no? A ver, para ir sanote a una relación, voy a utilizar la palabra apego, ¿vale? Por favor. No va a pasar más. Para ir relativamente sanotes a una relación, uno tiene que tener... ¿no? Apego seguro, venga, ahora explico cosas. Una visión positiva sobre uno mismo, sobre quién soy, lo que aporto, ¿no? Siendo realistas. O sea, volvemos a decir, ¿no? Autoconcepto, autoestima. Yo tengo un autoconcepto de que soy la puta ama, quizá no tengo buena autoestima porque no sepa integrar bien fracasos, éxitos, puntos fuertes, puntos débiles. Vale, no. Hablo de tener una visión positiva sobre uno mismo, de cómo se ubica en el mundo, y una visión positiva sobre los demás. Cuando uno, por eso, Pablo, lo que decías antes de vulnerabilidades, por supuesto, no es que el hecho de ser gay nos predisponga absolutamente nada, pero el hecho de tener una crianza, o sea, haberte criado como homosexual en un contexto que es castigador al respecto durante décadas y décadas, hace que, joder, que uno salga habiendo integrado a la vida adulta, habiendo integrado eso bien, sin ninguna herida de rechazo, de inadecuación, se hace complicado. Y es que si no es el uno, es el otro. Entonces, sí. ¿Cuál era la pregunta? Hablar de esto. Vale. A mí es que me gusta porque como tú eres la experta en relaciones, digamos. Bueno, gracias por atribuirme a ti que te experta. Pero voy a poner en mi currículum, Nacho dice. Eres la experta en relaciones. No, no es coña, es verdad. O sea, ella pilota un huevo de relaciones. Entonces, para mí es como súper guay escucharte todo el rato porque yo pienso, es que sabe más que yo. Entonces, esto es como mi punto siempre. Y no, pues era un poco hablar de este tema, pero no sé a qué te podría llevar también para a qué otros temas también tocar, o el tema de la autoestima, o el tema de la relación de dependencia. También has tocado un tema muy clave que me ha gustado, que has dicho del apego, que no querías hablar del apego por movidas, que igual también está guay explicar. O sea, es como tu movida del apego. Entonces me parece como guay que también toquemos esta palabra. ¿Y a ti qué te mueve? A mí me mueve la necesidad de pagar facturas cada mañana. Aparte de eso, ¿a qué te refieres? Pues, que mis gatitas comen Gosby y claro, es que hay que pagarlos, ¿sabes? Sí, como has dicho yo, no me gustaría utilizar esta palabra, ¿no? Es como... A ver... Joder, es que te van a cancelar. No me gusta. Queremos hablar de cosas que puedan ser interesantes, pero también queremos hablar con rigurosidad. Y por eso el tema, ¿sabes? Como que queremos también utilizar esto porque a nivel popular está todo el rato en boga el apego evitativo, el apego ansioso, el apego no sé cuántos. Y es como, vale, creo que vamos a tocar este tema, al menos en este podcast de esta manera, y ya está. No quiere decir que el resto no tenga que ver de la misma manera. Hay gente que lo ve diferente. Claro, yo entiendo que la palabra apego se ha hecho muy popular y además está un poquito ahora como con etiquetas descriptivas, ¿no? Casi nos presentamos, antes era yo soy Acuario y cuando Escorpio tengo la luna en Escorpio, pues ya sabemos lo que pasa, y ahora parece que nos presentamos un poquito con esto que a tope, cada uno que utilice las etiquetas que necesite para presentarse, que dan mucha información, vamos a ello. Pero claro, no quiero utilizar la palabra apego porque no la utilizo en el sentido en el que creo que la población general la está utilizando ahora mismo. Yo por apego me refiero a vínculos, a relaciones estables, a maneras de relacionarnos con el mundo, desde dónde nos relacionamos con estas personas, qué nos mueve, qué vacíos hay, ¿no? Cuáles son los motivadores y demás, sencillamente por eso lo he dicho, ya está. Pero
experta en apego no soy. Vale. Si quieres llamarme en relaciones... En relaciones. Vale. Pues nunca he dicho experta en apego. Vale, vale. Pero Aclarado. Enlazando con este tema y relacionándolo con lo que estábamos hablando antes, yo sí que creo que puede haber un paralelismo, evidentemente, en la manera que nos vinculamos, por ejemplo, a nivel familiar y luego a nivel interpersonal con amistades o con parejas, ¿no? Y cuando tus figuras principales de apego, que son tus padres, pues porque obviamente están también influenciados por el contexto social, por esa homofobia, ya te digo, en según qué caso más o menos explícita, pues evidentemente ahí ya se empieza a generar un desarrollo de la manera de vincularte, a lo mejor un poco insegura, ¿no? Ya me voy a salir un poco de la teoría esta de los apegos, sino a un nivel como más realista y más práctico. Quiero decirte, y de hecho muchas veces, precisamente yo lo veo mucho en consulta, los episodios de acoso, de discriminación, no eran verbalizados en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se entiende que en esa casa a lo mejor ese discurso de alguna manera va a ser hasta reforzado en el entorno familiar. La persona tiene miedo a que sea verdad todo eso que se está diciendo de sí mismo. Entonces, para mí, lo potencialmente traumático, por decirlo de alguna manera, empieza cuando en el contexto familiar entiendes que no vas a tener ni siquiera ese apoyo garantizado, ¿no? Esa validación garantizada, que al final es donde se va gestando la autoestima. Y entonces eso yo creo que luego tiene pues, es un correlato en las relaciones interpersonales, sentimentales y de todo tipo. Y yo creo que es tanta la carencia, que hablábamos antes de tener relaciones por cubrir un vacío, ¿no? Por cubrir una necesidad. Es tanta a veces esa carencia y necesidad que ni siquiera cuando tienes la relación se colma, ¿no? Porque al final lo que tú quieres colmar no te lo va a solucionar la otra persona, evidentemente partimos de ahí, entonces la tengo pero ni siquiera estoy cómodo ahí. O sea, o tengo momentos de, bueno, sí tengo esta seguridad, este colchón, pero no me basta, no me sigo sin sentir plenamente querido, plenamente validado, plenamente deseado. Entonces es muy complicado bueno, salir un poco de ese bucle. ¿Cómo es la presión de estar dos personas sonriéndote y mirándote? Bueno, pues la llevo bastante bien. Nada, pues estaba comentando que la carencia afectiva muchas veces te lleva a no ser capaz de luego integrar la relación y llenar ese vacío, ¿no? Entonces, de alguna manera, está esa desconfianza, ¿no? Hacia también la persona con la que estás compartiendo tu tiempo, de entender que a lo mejor es, bueno, pues que es un tiempo muy limitado, que en cualquier momento puede desaparecer, porque la experiencia de rechazo al final es lo que aprendes, ¿no? Que hay muchas personas en las que no te puedes a lo mejor vincular de una manera completamente pues honesta, ¿no? Entonces, bueno, creo que luego tiene mucho, en cuanto al tema relacional, creo que tiene mucho que abordar. De hecho, cuando te metes en una relación desde ese punto, bueno, y también en otros puntos, porque las relaciones también en muchas ocasiones cuando vienen en temas de pareja o que tú estás viendo que cómo se está relacionando la persona hacia afuera, como ya empezamos a ver como, no sé si lo habéis visto también, como muchos acuerdos pero muy confusos o yo sobreentiendo que la relación va de esto y digamos como que asumo que así debería ser, pero tampoco es muy clara, ¿no? También muchas conductas a veces relacionadas con los celos, de lo que hace el uno hace el otro. Veo también mucho tema, por ejemplo, de competencia, de, bueno, pues tú, como tenemos relación abierta, tú has follado no sé cuántos, pues yo tengo ahora que follar no sé qué, ¿no? Totalmente. Entonces, también esto me parece como muy para abordar, sobre todo para la hora de generar un poco o derribar mitos y trabajar mucho en relaciones sanas o cómo se crea una relación sana, tanto si viene a lo mejor de forma individual como de forma en pareja. ¿Vosotros cómo lo habéis ido recibiendo, si os ha llegado a este tipo de cosas en terapia? Es que es... Bueno, di, Sara, sí. No, yo voy a ser breve. O sea, yo creo que en estos casos lo más importante es sentirse con el derecho a explicitar lo que uno necesita. Porque hay veces que, fruto de lo que decías tú, de esta inseguridad, ostras, no voy a ser pesado o pesada porque cuanto menos pida, más probable es que se queden. Yo ya vengo con unas ideas implícitas de lo que es una relación, el otro aceptará o será igual, pero me doy cuenta de que no, y entonces no empiezo a, cada vez voy retirando más el derecho. Yo pienso que es súper importante, lo de lo primero, primer mandamiento, sentir que tienes derecho a hacer explícitas las necesidades con todo el respeto y el amor del mundo. Y lo segundo quizás sería saber integrar bien un rechazo y que te digan que no a algo no implica que es que tú no seas válido, sino que a lo mejor esa persona no le interesa.
Pregunta un poco de examen. Toda la parte de integración de rechazos y demás, por ejemplo, me parece como guay también de abordar, de cómo trabajarlo en terapia. Vale, yo tengo en terapia un juego que hago con ellos, ¿vale? Pablo, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Puedo? Sí. La lasaña. Pero la lasaña, ¿cómo? Pues es bueno, pues de carne, vamos a decir. ¿Qué ingredientes lleva? O sea, ¿te hacía alguien de tu familia lasaña? Sí, mi madre, por ejemplo. ¿Cómo es la lasaña de tu madre? Pues con bechamel, queso, tomate. Y con amor, ¿no? Con amor, con El amor. ingrediente especial es el amor. Sí. ¿Puedes recordar el sabor? Sí. Una lasaña, tío. O sea, una lasaña calentita, de esas caseras recién hechas, con quesito, pues una maravilla, ¿no? Qué buena está la lasaña. ¿Tú puedes imaginártela aquí? Me cuesta un poco pero sí, venga, sí. Tú dime que sí. Sí. Vale, joder, qué buena la lasaña, ¿eh? Y más ahora que hemos desayunado poquito, nos está entrando hambre. Esa lasaña está buena, ¿no? Está de Sí, muy puta rica. madre esa lasaña. Ahora imagínate que aquí se nos sienta una persona que es intolerante al gluten. ¿Le va a parecer un buen plato? Probablemente no se lo va a comer, ¿no? Y si ahí sentamos a alguien que es vegetariano, Tampoco. y si aquí se nos sienta alguien que es intolerante a la lactosa, y si aquí sentamos a alguien que tiene una fobia específica al tomate, como hay gente, ¿cuántos de estos no van a comer este plato? Pues unos cuantos. Pero la lasaña de tu madre sigue estando de puta madre, ¿no? Sigue estando de triunfo. Entonces, ¿el problema es la lasaña? ¿Ha cambiado el sabor de la lasaña? No. ¿El problema dónde está? En las necesidades o gustos o perspectivas del otro, claro. Pues no me veis todos venir, ¿no? Pues ya está. Trabajamos un poco a partir de ahí. De hostia, tío, igual hay veces que hay cosas que tú te miras con cariño y sí que quieres modificar. Si que dices, esto a mí no me viene bien por lo que sea, no es importante para mí. Pero hay otras cosas que, hostia, es que si estamos intentando cambiar los ingredientes para gustarle a todo el mundo, es que si lo adaptamos para el vegano, para el intolerante, bueno, no sé qué, es que te quedas en nada, no eres nadie. Sí. Entonces, un poquito. Sí. Trabajamos a partir de ahí. ¿Hay algo que tú digas, hostia, para mí esto sí que cambiaría? ¿No? ¿Sí? Trabajémoslo. El resto tendremos que aceptar que no a todo el mundo le gusta la lasaña. Totalmente. Sí, pero es que incluso se lleva muy mal hasta el rechazo de personas que a uno no le interesan. ¿Verdad? Porque uno es tan sensible, claro, es tan sensible al rechazo y tiene tanta inseguridad de su valía física y personal que me rechaza alguien que a mí ni siquiera me gusta o digo, pues sin más, y lo integro como un fracaso, como que alimenta ese interrogante de ¿soy lo suficientemente deseable? ¿No? Entonces es como también la paradoja de querer gustar hasta quien no nos gusta a nosotros. Por eso digo que al final el problema de buscar la validación en lo externo es a lo que nos conduce a una búsqueda insaciable, que se da pues eso, a nivel relacional, sexual, de muchos tipos. Y infelicidad crónica, porque Total, es que es total. eso. O sea, no eres una croqueta, ¿no? Que dicen por ahí, no le vas a gustar a todo el mundo. Totalmente. Gente que le duele más y gente que le duele menos, también dependiendo de sus historias. Sí. Yo también quería introducir un tema que, bueno, nos salimos un poquito, pero está relacionado, ¿no? Que yo creo que una cosa también que sucede a nivel relacional, más allá de todo este contexto adverso que hemos descrito, es que la falta de referentes, ¿no? De cómo debe realmente ser una pareja, por ejemplo, gay. Al final hemos intentado emular el modelo de vida pues, heteronormativo, ¿no? Que no digo que sea necesariamente malo, pero no necesariamente nos tiene que conducir a la satisfacción, a la felicidad. Y que también estamos, yo creo que desde el colectivo, como que hemos también visto las carencias de ese modelo, a lo mejor, en muchos sentidos, yo creo que obsoleto, y hemos estado probando diferentes alternativas, pero sin una dirección muy clara, porque no tenemos referentes de cómo debe ser una relación en el siglo XXI entre dos personas del mismo sexo y con toda esta casuística que estamos hablando por encima, ¿no? Dos o más. ¿Qué has dicho? Dos o más. Ya, bueno, claro, sí, evidentemente. Pero quiero decirte, es doblemente complicado, ¿no? Porque estamos añadiendo como más y más ingredientes a un cóctel que de por sí las relaciones son muy complicadas, ¿no? Las heterosexuales son muy complicadas. Pues bueno, imaginaros con todo esto, con toda esta carga añadida, me parece muy complicado. Y también otro elemento a tocar es nuestros contextos, o sea, dónde se produce esa interacción, ¿no? Y es que en nuestro contexto, como nosotros disponemos de aplicaciones de sexting o de aplicaciones muy vinculadas al conocer a alguien en formato cita y siempre de una manera a lo mejor más
explícita o más sexualizada desde que somos muy, muy, muy jóvenes. Por ejemplo, cuando veíamos, no me acuerdo, yo me acuerdo de, había un chat en su momento, años 2000 largos, Bacala, No, no. el chat Terra, Terra sí. el Gay Romeo, Tampoco he llegado. Grindr, y años después empezó a salir Tinder. 5 años más tarde salía Tinder, ¿no? Pero es como Grindr ya existía años antes de Tinder, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto por un lado, como que la parte digital también ha ido derivando hacia una sexualización muy profunda de los espacios, porque al final también, siendo marica, no era tan fácil conocer a alguien en el supermercado o en la universidad o en el colegio o en tu trabajo. Y al final, los espacios, digamos, en los que se ha hecho toda esta socialización ha ido muy vinculado a la parte sexual, de quedar para tener una cita como tal, no un conocimiento razonablemente pausado, ¿no?, entre las personas. Y por otro lado, espacios de ocio nocturno en el que pues abunda normalmente como alcohol y otras drogas que también, ¿no?, de alguna manera como que dan un caldo de cultivo que no siempre produce los efectos que quisiéramos, ¿no? Sino todo lo contrario, que se puede ir derivando a otros efectos más potentes o más indeseados, en el que pues ya vemos como conductas adictivas o relacionadas con esto en cuanto al sexo o hacia la sexualización, hacia la obtención de esa validación externa por la parte del sexo, la introducción de drogas, como ha ido apareciendo también todo el tema del chemsex. Y claro, como aquí se han ido ahí gestando como muchos temas en los que también se mezcla pues toda la parte de cómo me vinculo, cómo logro a lo mejor desinhibirme de mis propias ideas, cómo conecto con los demás, y donde aparecen en muchas ocasiones como conductas de ocultación. Totalmente. Ya no solo a lo mejor del soy marica, sino de a lo mejor de que yo consumo esto para hacer no sé qué cuántos porque me ayuda a desinhibirme, pero eso lo oculto, que no lo sepa nadie a mi alrededor que no esté vinculado a ese sexo a lo mejor que estamos teniendo, ¿no? Entonces, cómo se van gestando otra vez espacios de ocultación en la vida de la persona, en la forma de vincularse. Parejas que también lo encuentro, ¿no? Parejas que se inician primero, que uno consume, el otro no, pero uno no sabe que el otro consume, pero tampoco se lo quiere decir, porque claro, entonces sí sabe que consumo, de repente la idea que va a tener de mí, ¿no? O sea, el estigma que cada uno tiene asociado al consumo de drogas, a el sexo o al sexo de determinadas maneras, ¿no? El sexo bueno, el sexo malo. Entonces es como, me ayudaba mucho también como la metáfora que hacías antes de la lasaña, volviendo un poco a esto, ¿no? De qué es lo bueno, qué es lo malo y todos los efectos asociados a el contexto en el que nos vinculamos también nosotros como maricas, y el impacto en la salud que tiene, que es también enorme. Sí. Tú que ves también casos de chemsex, ¿cuál sería un poco como... O ahora que ya has visto sí, unos cuantos, sí. Ya son unos cuantos sí, también. Sí. Entonces, ¿qué es lo que más te llama la atención, por ponerlo así un poco en grande, como qué es lo que más te está llamando la atención? Si hay alguna cosa general que te esté llamando la atención. Muchas, en verdad. O sea, muchas porque al final, como es un fenómeno multicausal que encuentra muchísimas, digamos, muchísimas razones, y la mayoría yo creo que las hemos, aunque se ha presentado ya aquí, me llama lo que más igual me llama la atención es precisamente esta insaciabilidad, ¿no? Y que el chemsex, una vez, vale, tenemos unas carencias, buscamos esa validación, pero el no encontrar un techo que nos satisfaga, ¿no? Y entonces ahí es una práctica que permite, o sea, que pone de manifiesto esto, ¿no? Que no existe un techo para encontrar esa validación y esa satisfacción personal. Evidentemente hay una parte de disfrute, hay una parte que tiene que ver con el ocio, con el consumo, con el sexo, ¿no? Pero la función que se esconde detrás del consumo tiene precisamente que ver con todo esto que estamos hablando. Y a mí es lo que más me interesa, ¿no? Porque yo creo que el consumo, prácticamente cualquier conducta que llevamos a cabo tiene una función, ¿no? Hay algo detrás que la está permitiendo, y sobre todo cuando es una conducta que acarrea tantos problemas, ¿no? Pues a nivel económico, a veces legal, a nivel de salud, a nivel de muchísimas historias, porque la persona está manteniendo, ¿no?, este problema con el consumo si no existen todas estas funciones o todas estas características que estamos hablando. No tendría ningún tipo de sentido.
Entonces, explorar todo eso a mí es lo que me parece más interesante, ¿no? Y cómo cada uno lo gestiona de una manera muy particular, pero también he visto como unos patrones muy claros, ¿no? Como que hay supongo que tú también en esto estarás de acuerdo, ¿no? Que hay casi un carácter transversal en la manera en la que se gestionan estas prácticas, que me parece muy curioso. Al final, estamos hablando, por dejarlo claro, ¿no? de los casos que nos llegan. No estamos hablando del chemsex que se vive con placer y no te causa ningún tipo de problema. Claro, estamos hablando del chemsex problemático, que al final es nosotros la cara que conocemos es la menos amable de esto, ¿no? Porque precisamente si una persona acude a terapia es porque ha perdido el control sobre una conducta, ¿no? Entonces, sí, evidentemente me parece un buen matiz, o sea, porque esto no se trata aquí de juzgar, ¿no?, la práctica en sí, sino cuando evidentemente acarrea un problema personal a la persona, totalmente. Y creo que también, relacionándolo con que estabas hablando de la ocultación, la mentira, que al final aparece también en esta práctica, es que la ocultación y la mentira forma parte del desarrollo de la identidad de los hombres gays, es decir... De la vergüenza, de la culpa. Efectivamente, estamos desde muy pequeños camuflando todo aquello que no encaja en lo normativo, ¿no? Es verdad que algunas personas tienen que hacer un ejercicio de camuflaje mayor, porque dependiendo de cómo tú seas y de lo que te acerques al modelo normativo, pero al final es que eso te lleva a normalizar precisamente el ocultar. El sexo ya se gesta en contextos muy clandestinos, ¿no? Las aplicaciones también permiten esto. En Grindr realmente también escondes tu identidad o la camuflas, o a veces ni siquiera los perfiles se ajustan a quién es la persona realmente. Entonces, en el chemsex también de alguna forma yo creo que está salpicado de todo este no ocultamiento que hay, ¿no? De cómo hemos desarrollado unas prácticas sexuales muy asociadas a la clandestinidad. Y sobre todo, como por tener clara también la función que cubren, ¿no? Es como que en muchas ocasiones la propia persona no es consciente de qué papel está cubriendo este tipo de comportamientos dentro de su propia historia y de su propia vida en este momento, que no solo es placer o desinhibición, ¿no? Sino muchas veces es esa búsqueda de cubrir ese vacío que se siente o de ciertos grados de insatisfacción vital que se muestran en distintos elementos de su vida, y una manera a veces de desinhibirse o de huir o de... Pues en nuestro contexto es esta, ¿no? Pues si fuéramos amas de casa y nuestros maridos estuvieran en la mina trabajando, pues a lo mejor pues nuestra manera un poco de desinhibirse, pues a lo mejor era... Chinchón y diazepam. Chinchón y diazepam. Entonces, Sí, esto es que es así. se ha recogido, ¿eh? Es así. Entonces, al final yo creo que también es como cuando entendemos en el contexto de lo que estamos hablando, para nada es como culpar a nadie ni nada por el estilo, sino, o cualquier tipo de conducta, sino entender efectivamente a qué se debe que una conducta esté tomando, o un comportamiento esté tomando tanto protagonismo dentro de la vida de una persona, hasta el punto de, aun cuando uno ve claramente que le está causando unos efectos que no le gustaría seguir teniendo, no puede poner fin a que se sigan produciendo. Claro, es difícil intervenir sobre algo que no entiendes por qué está produciéndose. Y que rara vez afecta solo a una cosa, porque ahí está la clave, ¿no? Que al final muchas de estas cosas, ya se llame ansiedad, o se llame adicción, o se llame una relación de dependencia, en muchas ocasiones acaba afectando más allá de eso mismo, ¿no? Claro. Acaba afectando familia, acaba afectando amigos, acaba afectando trabajo, acaba afectando, en definitiva, a uno mismo, ¿no? A la visión que yo tengo de mí mismo y cómo en mi interacción con el mundo al final acabo aumentando ese sufrimiento. Y ahí está, yo creo que la gran tarea. Sí. Y cuando hay, a veces hay falta de conciencia, evidentemente, otras sí que hay conciencia del problema, pero la persona no sabe precisamente, o sea, sí que me ha llegado perfiles de decir, no sé por qué lo hago. O sea, no sé por qué estoy haciendo esto que de alguna manera me está destrozando en muchos niveles y no sé por qué lo sigo haciendo, ¿no? Entonces yo creo que la labor del terapeuta aquí es muy importante, o sea, es entender las funciones, porque si no entendemos las funciones, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a intervenir? Vamos a buscar modos de cubrir esas carencias o necesidades que sean saludables y sostenibles, ¿no? Si mi problema es la desinhibición, o si mi problema es la ansiedad, o si mi problema es lo que sea, pues evidentemente que no el consumo sea la herramienta para afrontar ese problema, sino la terapia psicológica.
Pues con esto yo un bizcocho hasta mañana a las 8. Me parece muy bien. Yo aquí poco tengo que... O sea, lo habéis dicho todo, me ha parecido estupendo. Maravilloso. No, la idea era como cerrar un poquito. Estoy diciendo esto en voz alta, pero lo vamos a dejar igual, ¿vale? O sea, doy fe ya de que esto se queda así. Y hacer una salida, porque también tengo yo esa idea de que yo despido fatal. Entonces, ¿Cómo que hacer una salida? Habrá que cerrar un esto. cierre, ¿no? Chicos, nos vamos a ir. Estamos procesando la información de a ver esto cómo lo hacemos. Hoy hemos hablado... Venga, voy a hacer un poco de resumen, ¿no? Venga. Hoy hemos hablado... sobre la marcha. Hoy hemos hablado... Nuestra profesión es otra, vamos a especificarlo, ¿vale? No somos podcasters. No somos podcasters, somos psicólogos, pero claro, es que hacer esto así... con este despliegue también es un poco como... No es fácil. Entonces, nada, que la charla de hoy queríamos un poco como tratar el tema en general, que sobre todo nos vierais las caras a los tres, que pudierais escuchar y ver, pues, hola, las caritas que tenemos, también es como gracioso. También, yo quería como aumentar un poquito la calidad del podcast, que también por eso, que habrá mucha gente que se lo pregunte como, ¿dónde está grabando? Ya no está grabando en su casa, efectivamente, no estoy grabando en casa. Estamos grabando en un estudio ya profesional. La idea era como, pues a partir de ahora hacer contenido un poquito pues, más elaborado, más trabajado. Y nada, lo dicho, va a haber también página web nueva. Ahora ya no me vais a encontrar en la que yo decía en otros podcasts. Va a seguir estando, pero donde sí que os vamos a atender es desde queridoamigomarica.com, ¿vale? He creado esta web nueva que básicamente pues para recoger un poco todo el desarrollo que ha tenido el podcast y para seguir creciendo y agrupando, ¿no? No bajo mi nombre, sino bajo el proyecto, que yo creo que es lo que tiene sentido. Pues vamos a estar ahí, nos vais a encontrar ahí detrás, vais a encontrar también test para poder hacer cada uno con sus hipocondrías y decir, ¿cuánto de homofóbico soy? Pues se puede hacer un test. ¿Cuánto de terapia me hace falta? Pues puedes hacer un test. Hay como, hemos hecho como distintas herramientas para que os pueda ser también orientativo a cada persona. Y nada, intentaremos también estar pendientes de publicar algún artículo en el blog que os sea interesante. Vamos también a mandar newsletters con cierta frecuencia para que podáis escuchar tanto a Pablo como a Sara también en algunos momentos. Vamos a seguir haciendo redes sociales a mansalva. Entonces, a partir de ahora va a haber como más contenido distinto, que no va a ser solo esta bonita cara, sino vamos a tener otras bonitas caras por ahí. Entonces también es la idea un poquito de que el proyecto también crece y que creo que es importante que tuvierais la oportunidad de poder ver a las personas que acompañan el proyecto, que también son muy, muy, muy interesantes. Y nada más, chicos, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí hoy. A ti, a vosotros. Y a los oyentes, nada, recordar queridoamigomarica.com, allí nos encuentras seguro. Y luego ya en redes sociales, en TikTok, Instagram, YouTube, @queridoamigomarica, en todas las plataformas. Me he perdido. Venga, cuidaos mucho. Chao.